fight our battle. So you won the war. And all I have to do is just worship. And all I have to do is just praise. 'Cause you won the battle. You won the war. And victory's ours. Victory's ours. 'Cause all I have to do is just worship. All I have to do is just praise you, Jesus. All I have to do is just worship. All I have to do is just praise to the storm, Jesus. Iglesia hermosa, muy buenas noches. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas hoy. Nos sentimos muy honrados de poder llegar ahí a sus casas con una palabra de vida, con una palabra de bendición. Hoy estamos acá desde la ciudad de Bogotá, en casa de la familia Bernal Paca. Los pastores Walter y Glorita, pastores de la iglesia Su Gloria en Mí, aquí en la ciudad de Bogotá. Es una gran bendición encontrarnos con ellos. Pastor, qué dicha volvernos a encontrar. Pastor, gracias por estar aquí, gracias y sean bienvenidos. Iglesia, buenas noches, un abrazo y nos alegra estar aquí con la familia pastoral y sentirnos todos en familia. Entonces, sean bienvenidos todos. Estamos transmitiendo para las dos iglesias y qué hermoso. Qué rico, ¿no? Tener esta oportunidad, pastor. Qué bello. Bueno, con el pastor Walter tenemos la dicha de conocernos. Hemos sido amigos durante hace muchos años. Hemos compartido ministerio juntos en diferentes plataformas, pero hemos caminado, yo creo, Walter, que por lo menos 20 años. Más de 20 años. Ya. Más de 20 años hemos caminado juntos. Trabajamos en alguna denominación, hicimos parte de la junta directiva administradora de la iglesia, pero hoy en día nos une no un título, no una personería, nos une una amistad en Dios. Y esto ha producido que podamos tener un gran vínculo de amistad, un gran vínculo de cercanía. Hoy estamos transmitiendo, como les decía, aquí desde la ciudad de Bogotá hacia el norte de Bogotá, y tuvimos la dicha de compartir hoy con los pastores una extraordinaria invitación que nos hicieron como mi familia. Aquí detrás de escenario está la familia, está la pastora Glorita, está Alejandro, quien es como un hijo de la casa, y bueno, y también está Laurita, quien es la hija de los pastores Walter y Glorita. Pero quisiera en esta noche recordarles, miren, hoy nuestro devocional es el 179. Escúchelo. 179 devocionales llevo. 179 llevo yo compartidos, sin contar los que ha predicado mi esposa y los que ha compartido Felipe y el resto del equipo pastoral. Ha sido una tremenda bendición. Para nosotros es una bendición muy grande. También es un desafío el poder estar caminando con ustedes en todos estos días. La virtualidad ha sido importantísima. Si bien ya la próxima semana, el 6, 7 y 8, vamos a tener nuestra apertura en la congregación en Armenia. ¿Sí? Pero usted también acá, Pastor Walter también nos va a contar un poquitico, que ya tienen apertura aquí en Bogotá el próximo fin de semana. Entonces, la virtualidad la vamos a seguir trabajando, la vamos a seguir manteniendo, Pastor. Entonces, cuéntenos cómo va a ser su tiempo de apertura aquí en la ciudad, en Bogotá, Pastor. Sí, tenemos ya todo listo. Esperamos el domingo hacer ya la primera reunión después de tantos meses. Ya llevamos 226, 27 Facebook Live. Nosotros empezamos desde ese viernes de marzo y ahí estamos, pastor. Y gracias y qué rico. Y nos alegra también que Armenia ya en 8 días así es, empiece y en nueva sede. Nueva sede, sí.
Ha sido un cambio que sabemos que es un cambio muy de Dios. Bueno, quisiera en esta noche poder introducir un poquitico el tema que vamos a tocar. Yo le pedí al pastor Walter que pudiese conectarse y pudiera compartir con nosotros una experiencia de vida muy particular que sé que va a ser de bendición para todos. El título de del conversatorio que vamos a tener hoy es un milagro sobre la muerte. Un milagro sobre la muerte. Hay un texto que quiero leer sobre el cual vamos a compartir parte de nuestra enseñanza en esta noche y va a ser como nuestro punto de referencia. Uno de los relatos más impresionantes de Jesús, sin duda alguna, Marcos fue alguien que se dedicó a contar muy particularmente los milagros de Jesús. Y hubo un milagro, Pastor Walter, de un hombre llamado Jairo, perdón la confusión. Jairo, un líder principal de la sinagoga, tenía una niña. Y creo que aquí los que somos padres entendemos el valor de los hijos y entendemos la crisis que sufre un padre cuando sus hijos están en agonía, ya sea física o sea espiritual. Este hombre Jairo corre a donde Jesús y Jesús le dijo a Jairo: listo, yo voy a su casa. En el caminar hacia la casa se atraviesa una mujer con flujo de sangre que detiene la marcha de Jesús, que detiene la atención de Jesús. Esta mujer es sanada y Jesús inicia su marcha hacia la casa de Jairo donde estaba la niña enferma, y llega un grupo de personas de la casa de Jairo y le dicen a Jesús esta frase, que es la que me llama la atención y sobre esta quisiera trabajar un momentico hoy con ustedes. Dice: mientras él aún hablaba, o mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. Pero este mismo texto, al final, a aquella niña muerta, Jesús va y le dice esta frase: niña, a ti te digo, talita cumi, levántate y anda. Hay vida y hay milagros aún en tiempos de muerte. La muerte hoy corre por nuestras ciudades. La muerte hace parte de las noticias diarias. Escuche lo que le voy a decir. Hay espíritus de muerte. Hay palabras de muerte. Hay enfermedades de muerte. Hay medicinas de muerte. Hay situaciones de muerte. Nosotros no sabemos en este momento con qué realidad de muerte se está enfrentando usted. Una muerte física, una muerte espiritual, una muerte emocional. Porque sabemos que hay personas que están en vida, pero emocionalmente están muertas. Sabemos que hay personas que se mueven, que trabajan, que tratan de vivir, pero espiritualmente están muertas. Y sabemos que muchos otros tienen una sentencia de muerte por una enfermedad, por un diagnóstico o por alguna realidad. Hoy hemos venido a decirles que hay milagros de Dios sobre la muerte. Amén. Sin importar la realidad, sin importar las circunstancias, el Señor en esta noche va a hacer milagros que van a trascender sobre la vida y el cuerpo del ser humano. ¿Por qué le he pedido esta noche al pastor Walter? Bueno, porque ellos como familia no hace mucho tiempo vivieron una situación muy particular. Y yo quisiera que ustedes pudieran escuchar en parte el testimonio. Quizás no va a poder tocar muchos detalles, pero sí sé que su testimonio nos va a inyectar fe. Y con base a esto, hoy vamos a orar por muchos milagros. Pastor, gracias por estar con nosotros. O bueno, mejor, gracias por permitirme estar con usted. Gracias por estar en este momento, pastor. Y quisiera que usted nos pudiera contar a grosso modo, pastor, ¿cómo fue que Dios lo sacó a usted de la muerte, de ese espíritu de muerte, de ese decreto de muerte y aún de ese medicamento de muerte? Pastor Walter. Amén. Qué rico poder compartir y qué rico que estemos aquí, primero que todo las dos iglesias, pero también qué rico poderle creer al Señor, porque es que a veces no le creemos al Señor y sus promesas.
a veces encontramos las promesas en la palabra del Señor, pero no las tomamos para nosotros, no las tenemos para nosotros. Entonces, qué rico que las podamos tomar, que podamos compartir de ellas y podemos estar. Hace algún tiempo, un día que iba caminando hacia el carro, yo sentí como una brisa, como si alguien viniera detrás mío. Y cuando yo volteé a mirar, lo que sentí fue un golpe tremendo. Caí al piso y yo iba, ya después de vuelta a la iglesia, yo oraba al Señor y yo le decía, y es lo primero que uno hace, ¿por qué a mí? Y yo decía, Señor, pero soy tu siervo, ¿por qué me sucede? Y qué hermoso que después entendí que el Señor lo que hizo fue guardarme, porque eso iba para mucho más allá. O sea, el golpe fue tremendo, fue un momento duro, pero de ahí empezó unas circunstancias. Después, un mes, 2 meses después, en un examen médico me dijeron que habían 2X, que íbamos a combatir esas 2X, que tenía un desnivel. No supe de qué, porque tampoco uno a veces va al médico y uno dice, bueno, sí, me ordenaron un medicamento, me lo aplicaron y yo reaccioné al medicamento. Y fue una reacción dura, fue más o menos 2 meses en un proceso de reacción. Aún hoy en día nos explican cómo yo reaccioné a plazos, porque el cuerpo humano jamás reacciona a plazos. La doctora que me recibió me decía, ¿usted cree en Dios? Y yo le decía, sí, claro. Dijo, dele gracias a Dios, porque es que el cuerpo humano o reacciona o no reacciona, pero usted está reaccionando a plazos. Entonces me empezó a atacar los músculos, después me atacó los tendones, después me atacó la vista, después me atacó la garganta, y todo eso fue un proceso de 2 meses mal contados, donde en ese proceso vimos tantas cosas y lo único que hacíamos era confiar en el Señor. O sea, fueron 2 meses que llegué a estar en silla de ruedas, porque ni siquiera las piernas me respondían. Mi esposa en su angustia decía, no, usted tiene que caminar, vamos a caminar, y me obligaba a caminar, y sin embargo yo sentía que el cuerpo no me respondía. Una mañana, y por eso siempre he sabido, entre otras cosas, y por eso recalco que era más espiritual que otra cosa, a pesar de que se estaba viendo en la parte física. Ese domingo yo le dije a mi esposa, yo voy para la iglesia, y cuando yo me levanté, me fui a hacer el devocional, prendí el equipo y yo dije, no, debe ser que todavía estoy entredormido, porque no veía nada. Me devolví, y cuando mi señora prende la luz y me ve, yo tenía los ojos hinchados, no los podía ni abrir, y era que no podía ver. Wow. Nuevamente para urgencias. Llegamos allá, me hicieron exámenes y me dijeron que me había tomado la vista, entonces que tenía que tener mucho cuidado, no podía abrir los ojos, y gotas cada 4 horas. La reacción del medicamento. Todo eso fue el medicamento, todo eso. O sea, ya me había atacado los músculos, ya me había atacado tendones, y ya empezó por la vista. Y ese domingo, obviamente, no pude ir a la iglesia. Sin embargo, cuando me llamaron de urgencias, bueno, me hicieron todos los exámenes, me mandaron, eran unas gotas cada 4 horas, sin abrir los ojos, no los podía abrir, duré más o menos así una semana. Entonces, todo esto fue una reacción del medicamento. El problema era que era un medicamento que iba a estar 1 año en mi cuerpo. Ese era el problema. Wow. Bajé 14 kilos más o menos en 12 días, y los médicos estaban aterrados, porque es que la reacción fue muy dura. Pero también en la última oportunidad de urgencias, mi hija le preguntó al médico, le dijo, doctor, es que no entendemos lo que pasa. Dijo, si ustedes no lo entienden, que ustedes lo han vivido, yo no lo entiendo, que soy médico. Y entonces le dijo mi hija, ¿y por qué? Dijo, porque es que el cuerpo humano no reacciona a plazos. Yo no entiendo a su papá por qué está reaccionando así, y dele gracias a Dios. Y una de las cosas que más me impactaba era que seguían nombrando a Dios de todo el proceso que yo estaba viviendo. Yo sabía que el Señor estaba ahí, pero los médicos también, porque ellos en un momento manifestaron, y hay 2 médicos conocidos que ellos dicen, es que usted es uno de los casos raros, porque o reacciona o no reacciona, porque el cuerpo humano nunca funciona así, es como una máquina tan perfecta. ¿Cuánto duró en ese proceso, pastor? 2 meses más o menos. 2 meses. 2 meses. Y así cada 8 días era un problema así, y después de los 2 meses ya pude volver a caminar. En la última urgencia
que me atacó los tendones, que yo no me podía ni mover. Mi señora me llevó a urgencias y estando en urgencias la doctora me dijo, me hace el favor y dejan la silla aquí y así usted no sienta ganas de caminar, si usted siente que se va a caer, su esposa lo va a sostener. Igual no está pesando nada, me dijo así molestando, me dijo, me hace el favor y lo sostiene y lo va a hacer caminar porque si sigue así entonces, ¿en qué van a quedar? Tiene que obligar a los músculos y a los tendones a caminar. Pastor, ¿me permite hacer una pregunta? Claro, pastor. Cuando yo escucho este relato, escuche lo que le voy a decir. Usted está escuchando a un hombre que, dicho por su esposa, quien estaba hace un momento caminando con ella, decía: mi esposo es un hombre íntegro, mi esposo es un hombre bueno, mi esposo es un hombre trabajador, mi esposo es un hombre que ama a Dios, mi esposo es un hombre que le ha servido a Dios. La pregunta que yo hago, pastor: ¿cómo se puede tener fe aun cuando usted siente que la muerte está golpeando su cuerpo? Ya, piénselo ahí, porque es que, escucha el texto. Jairo recibe la noticia que su hija ha muerto y él empieza a caminar, y los pasos que él da hasta que Jesús llega a la niña está muerta. ¿Qué pensamientos, pastor, surgen? ¿Surgen preguntas contra Dios? ¿Surgen peleas? ¿O cómo hizo usted para sustentar su fe en momentos de crisis? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque quizás hay alguien que en este momento, aunque ama a Dios, aunque ha orado, aunque ha ayunado, el diagnóstico no ha cambiado. Y quizás cada día la situación está peor, y quizás le están diciendo a la familia: empiecen a buscar un plan funerario, empiecen a buscar, a acercarse, despídanse, porque lo que está viviendo es de muerte, porque hay gente que está viviendo cosas de muerte. Pastor, ¿cómo enfrentar una realidad dolorosa? ¿Cómo caminar en fe, aunque usted sabe que está lidiando con la muerte? A ver, lo primero que tenemos que ser sinceros es que llega un momento que uno duda. ¿Por qué razón? Porque lo primero que uno dice es: ¿por qué a mí? Y alguien me decía, pastor, pues si usted se levanta a las 4:30 de la mañana todos los días al devocional, Dios, ¿por qué permite lo que le está sucediendo? Y uno tiene que entender que debe pasar el proceso en el Señor. Yo lo entendí durante la pandemia. Toda la vida he sido muy activo y no me alcanzan las 24 horas para muchas cosas. Y si el Señor no me hubiera preparado esos 2 meses, esos casi 3 meses que yo estuve en casa, creo que en la pandemia hubiera tenido un problema gravísimo, porque yo no me puedo quedar quieto. Siempre estoy haciendo algo. Entonces yo le doy gracias a Dios. Ahora, ¿cómo hace uno para mantenerse en fe? Miren, el amor al Señor es el que lo mantiene a uno en la fe. Si no fuera por ese amor, la fe duda. Ahora, no solo duda por uno, porque muchas veces ni siquiera es uno, pero todo el mundo dice. Alguien me decía: pastor, pero eso es un ataque espiritual. Usted dígale que es pastor. Pues el Señor lo conoce a uno, el enemigo lo conoce a uno, pero igual hay un proceso. Y si el Señor permitió esa parte, algo tuvo que ser. El Señor quería enseñarnos muchas cosas. Yo lo he tomado como preparándome para todo este tiempo que tuvimos tan duro, donde uno le tocó quedarse literalmente quieto, donde uno no podía salir, donde uno no podía hacer muchas cosas. Entonces, llega un momento en que la misma familia le ayudó a uno en esa parte, porque hay momentos donde yo decía: no me puedo mover, y mi hija me decía: no, vamos a caminar. Hay momentos donde yo decía: no puedo hacer, y mi esposa me levantaba y me decía: vamos a hacerlo. Y es duro porque uno se siente sin fuerzas. Y lo más duro en ese periodo es orarle al Señor y como que no hubiera respuesta, porque uno ora al Señor esperando que al otro día uno dice gracias, Señor, porque uno que es hombre de fe dice: mañana estoy bien. Así es. Y abrir uno los ojos, irse a levantar y no poder.
Y llamar los pastores amigos y decirles a uno, pastor, ¿cómo sigue? Estamos orando por usted, pero sabemos que la oración está siendo efectiva. Y uno decirle, sí, la oración es efectiva, pero no me puedo mover. Y entonces decir uno, oiga, sí, está efectiva, pero... Entonces es esa parte. Y si no hubiera sido ese amor al Señor, si no hubiera sido ese amor en el corazón por el Señor, hubiera sido diferente. Porque todo lo que comentan, todo lo que dicen todo el mundo, cada uno va opinando desde su punto de vista. Claro. Pastor, ¿y en qué momento de ese proceso, en qué momento de ese deterioro, usted siente y se da cuenta que todo empezó a cambiar para bien? Después de todo este proceso, cuando ya la doctora me obliga a caminar, porque básicamente, literalmente me obligó a caminar, y ya empecé yo a coger nuevamente esa confianza, y empecé yo a ver las cosas diferentes, porque también la mente puede mucho. Claro que sí. A pesar de la fe, la mente puede mucho. Entonces uno empieza, yo no puedo, yo no hago. Y mi esposa era la que estaba ahí al lado, no, vamos a hacerle. Y había noches que me tenían que hacer masaje toda la noche porque yo no aguantaba el dolor, ese estiramiento, se apilaban los tendones, era tremendo. Hubo noches donde yo no las dejé dormir, sin embargo mi hija me decía, papá, vamos para adelante. Mi esposa me decía, vamos para adelante, y yo decía, no puedo. Había momentos que yo decía, ya no aguanto, ya déjeme quieto, no, vamos a poder, vamos para adelante. La iglesia también estuvo muy pendiente, ellos vivieron ese proceso. Ellos vinieron a una reunión, nosotros tuvimos una reunión de liderazgo aquí, y ellos vinieron y todos venían, ¿cómo está? Y más o menos se les contaba, y después ellos se fueron. Llegó un momento en la reunión que yo ya no me hallaba, y entonces fui y me recosté. Pero la oración de ellos, el llamar, estar pendientes, entonces mientras que habían unos en reversa, otros estaban jalando, porque en esto aparece también de ambos. Y entonces empiezan, ¿usted siendo pastor? Eso debió ser que algo hizo. Y uno empieza a examinarse y uno dice, ¿será que me equivoqué? ¿Será que le abrí puertas al enemigo? Era una ventanita. Y empieza uno a hacerse esas preguntas, pastor. Tremendo. En ese proceso uno empieza a hacerse muchas preguntas, porque lo primero que uno quiere es ver si uno le ha fallado a Dios. Por eso yo hace poco daba una enseñanza sobre el proceso en el Señor. Porque a veces nosotros no queremos pasar por los procesos. Y todos debemos pasar por el proceso del Señor. Todos somos molidos de diferente forma. Ahora, nunca en la vida yo había estado en cama. Nunca en la vida yo he estado enfermo y jamás me imaginé estar en eso. Pero eso me enseñó, primero, templanza. Segundo, que el tiempo del Señor es diferente a los afanes nuestros. Así es. En alguna oportunidad yo charlando con el pastor me decía, ¿usted a qué hora duerme? Y es una inquietud que siempre he tenido porque yo soy muy activo y en ese tiempo aprendí esa parte, aprendí a estar en esa calma del Señor, a gozarme en la calma del Señor. Porque literalmente hubo días que yo no me podía mover, entonces yo había acostado, me deleitaba en el Señor, entonces aprendí a disfrutar de esa paz del Señor, de esos tiempos con el Señor. A veces en el activismo uno no tiene tiempos para el Señor. Así es. Entonces uno es tan activo en el Señor que no está disfrutando al Señor. Y el Señor me enseñó, y entonces en todo ese proceso aprendí del Señor y vi que el Señor me estaba enseñando muchas cosas. Que en lugar de mi angustia yo debería frenar y esperar en el Señor. Y el Señor entonces empezó a dar esa fuerza. Pero eso lo ve uno, primero con uno, pero también con las personas que lo están apoyando a uno. El decir, hágale, el decir, tiene que hacerlo. Yo le decía a mi señora, le decía, si vamos a salir, tráigame la silla. Y decía, no, vamos a caminar. Y yo decía, pero ¿cómo le ocurre caminar? Tenemos que caminar, vamos a hacer ejercicio. Y me sacaba, y literalmente me sacaba casi a rastras. Un día un señor vino y le dijo, un vecino vino y le dijo, señora, pero si lo lleva a rastras, dijo, es que él tiene que caminar. Y le trajo la silla de ruedas, dijo, no señor, él tiene que caminar. Entonces, esa partecita es la que empezamos a adquirir esa confianza en el Señor. O sea, no es que la perdamos, pero la tratamos de buscar, que es diferente. ¿Por qué? Porque hay momentos donde uno se deja mezclar del medio. Entonces, oiga, ¿será que yo fallé? ¿Qué hice yo con el Señor? Debí haberle abierto una puerta. Y empiezan a buscar y escarbar ahí.
¿Por qué les contaba yo lo del comienzo de ese golpe que tuve? Porque por ahí, cuando ya se empieza a mirar las cosas, por ahí es que empecé a ver que era espiritual. Y después el Señor me mostró que el enemigo venía con toda, pero no permitió que hiciera lo que hiciera. El Señor le permitió que me llevara a los extremos para enseñarme muchas cosas, pero no permitió nada más allá. De ahí en adelante he venido controlándome médicamente y a mí cada 4 meses me están haciendo exámenes, tengo citas médicas y ahí estamos en ese tratamiento. ¿Por qué razón? Porque a cualquier momento no se sabe el cuerpo cómo va a reaccionar, pero gracias a Dios ahí estamos y ya sabemos en el Señor cómo Amén. vamos. Qué bendición. Bueno, me parece que todos nosotros tenemos que saber que en cualquier momento podemos enfrentar una crisis. Como decía el pastor Walter, hay crisis que son generadas por el enemigo, pero Dios se encarga de convertir el ataque del enemigo en bendición. Amén. Amén. El pastor Walter sufrió una crisis muy fuerte porque un medicamento su cuerpo no lo asimiló. Otros podrán sufrir una crisis producto de alguna enfermedad heredada, producto de muchas circunstancias. La pregunta, y quiero aquí detenerme por un momento, porque lo escucho en el pastor Walter, pero también lo veo en la palabra. ¿Qué me apasiona a mí de poder unir la realidad con la palabra y de poder leer la vida desde la palabra? Porque me parece que aquí hay una verdad y quiero que usted pueda escuchar esto. Aquí hay un pastor, un hombre que nos está hablando de por qué no entendió la razón de su enfermedad hasta que comprendió que Dios estaba detrás del asunto. Pero todos nosotros quizás vamos a batallar y alguien quizás allá está diciendo, yo estoy sufriendo una situación complicada, yo estoy viviendo una enfermedad, yo estoy pasando momentos difíciles y usted no tiene respuestas, usted no tiene una explicación lógica y uno dice, ¿y cómo voy a enfrentar esto? Bueno, permítanme, le quiero dejar a usted y en su espíritu grabado 3 principios que me parece que son valiosos. Recuerde, la muerte está caminando. Le acaban de anunciar a Jairo que su hija ha muerto. Al pastor Walter, los médicos no se explican lo que está pasando, simplemente se dan cuenta que su cuerpo se está deteriorando. Y estas 2 historias tienen 3 secretos en comunes. El primer secreto, cuando Jairo escucha la noticia, el pastor también lo dijo, Jesús dijo esta frase, Jairo, no temas, solamente cree. ¿Qué cosa tan impresionante? Y yo se lo podría decir a usted en este momento de muerte, en este momento de angustia, en este momento en que usted no entiende por qué está pasando lo que está pasando. Yo le diría, abrace estas 2 frases. Primero, no tenga miedo, solamente crea. ¿Por qué? Porque el miedo deteriora la fe. El miedo diluye la capacidad de creer en un milagro. Por eso el Señor nos dice, a pesar de lo que estemos viviendo, no tengamos miedo. Y a pesar de lo que estamos viviendo, solamente tenemos una salida. ¿Cuál? Creer. Solamente cree. Nosotros hemos venido hablando durante estos días que nosotros creemos en un Dios de milagros. Creemos en un Dios de cosas extraordinarias. Creemos en un Dios de cosas sobrenaturales. Y nosotros hoy vamos a orar por milagros. Pero este primer secreto que el Señor le da a Jairo es el primer secreto que el pastor Walter también lo manifestó, y es no dejar de creer, aunque las preguntas golpeen, aunque las incertidumbres lleguen, aunque el diagnóstico no sea el mejor. Escúchelo, nunca deje de creer. Ahora, aquí hubo un segundo secreto, y a mí me fascina cuando yo miro la palabra, porque dice el texto así, versículo 36, estoy leyendo Marcos 5, el versículo 36 dice, el 37, y no permitió que nadie le siguiera, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan. Oiga, escúcheme esto, por favor, porque esto es muy importante. En los momentos de crisis,
en los momentos de dificultad, en los momentos complicados, no solamente hay que tener fe. Escuche este principio. Usted debe rodearse de gente de fe. Usted debe rodearse de gente diferente. ¿Sabía usted que los amigos más cercanos de Jesús fueron Pedro, Jacobo y Juan? Ahora, Pastor Walter, ¿usted se imagina que en la casa de Jairo, donde estaba la niña muerta, Jesús hubiera invitado a Tomás? No. ¿Qué hubiera dicho Tomás? Tomás hubiera dicho, se le hubiera acercado al pobre Jairo, Tomás, Jairito, lo siento mucho, pero esto no, la niña no se levanta. Si hubiera usted preguntado si hubieran invitado a Judas, Judas le hubiera dicho, Jairito, deme aquí alguito y yo hablo con el maestro y hacemos una oracioncita y ahí cuadramos, ¿cierto? Pero el Señor se rodeó de gente de fe, de gente que tuviera un espíritu diferente, de gente que tuviera una visión diferente. ¿A quién se llevó? A sus más cercanos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, a los que lo habían visto transfigurar, a los que habían visto a Moisés, a los que habían visto a Elías, a los que habían visto la gloria de Dios en su vida. Con ellos, ¿por qué? Porque este tipo de gente va a creer en lo sobrenatural. ¿Sabe usted que muchas personas estuvieron al lado del pastor Walter, pero hubo dos personas valiosas? Su esposa y su hija. Así es. Y la suegra. Y la suegra. Mire, porque cuando usted mira el texto, dice que había mucha gente llorando alrededor. Otros se burlaban. Cuando Jesús llegó a donde la niña, Jesús dijo, voy a hacer un milagro. Y la gente se burlaba y decía, pero este está loco. Pero Jesús se rodeó de gente de fe. Ahora, yo quiero aplicar este principio a su vida por un momento. Primero, pase lo que esté pasando, solamente crea, deseche el temor. Segundo, aprenda a rodearse en tiempos de crisis de gente de fe. Hay gente que mata la fe. Hay gente que activa la fe. Hay gente que desanima. Hay gente que levanta. Hay gente que las palabras que salen de ellos son palabras de muerte. Hay gente que se va a burlar de tu enfermedad o se va a burlar de tu fe. Pero tienes que aprender a caminar con gente de fe. Yo le hago una pregunta. ¿Con quién se está rodeando hoy? ¿De quién se está rodeando hoy? ¿Qué personas están caminando alrededor suyo? Porque esto, sin duda alguna, va a ayudar, hermano mío, a que lo que Dios haga con usted, lo haga de una manera poderosa. Y el tercer secreto me fascina. Y está en el versículo 41, dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y anduvo, pues tenía 12 años, y se espantaron todos grandemente. Yo creo que aquí hay un principio muy, muy fuerte, es un principio espiritual. ¿Cuál? Tenemos que profetizar vida donde hay muerte. Tenemos que profetizar la palabra de Dios donde las cosas no están alineadas con Dios. Y nosotros tenemos que declarar la palabra de vida, la palabra de poder, la palabra de milagros y la palabra de transformación. Esto lo hizo Jesús. Y recuerden cómo empezamos la serie de lo sobrenatural con una frase del Señor Jesucristo cuando dijo, cosas mayores que las que yo hice, ustedes van a hacer. Hemos querido compartir con usted este testimonio de vida. Hemos querido que usted sea alimentado en su fe, que usted sea activado en su fe. ¿Por qué? Porque quizás en esta noche usted está viviendo momentos de muerte. Pero hemos venido a decirle hoy que hay milagros, aún en tiempos de muerte. 3 secretos sencillos. Crea. Segundo, rodéese de gente de fe. Y tercero, vamos a profetizar vida en tiempos de muerte. Quisiera en esta noche unirme con el pastor y con las personas que están en este momento aquí en este pequeño salón, transmitiendo este pequeño Face Live, sabiendo que Dios ha escuchado lo que estamos hablando y sabiendo que Dios va a desarrollar y va a hacer un milagro poderoso en su vida. Yo quisiera en esta noche tomaros unos minutos para orar por su necesidad, para orar por su problema, para orar por su enfermedad.
No sé exactamente qué está viviendo. En nuestro Face, en nuestro WhatsApp, nosotros diariamente recibimos noticias de enfermedades, diariamente recibimos noticias de muerte, diariamente recibimos personas que nos están pidiendo que oremos por alguna situación en particular. Hoy simplemente recibí aproximadamente unos 3 o 4 mensajes de personas de la congregación que nos están pidiendo oración por algunas personas en especial. Pero escúchelo, no solamente vamos a orar por la muerte física, por la enfermedad, también queremos orar por aquella muerte espiritual, por aquellas personas que hoy en día han perdido la pasión por Dios, han perdido el fuego por Dios, por aquellas personas que hoy, como la niña Talita Kumi, no puede orar, no quiere saber nada de Dios. Creo que en esta noche el Señor nos ha traído a este lugar para decirnos que sí hay vida en tiempos de muerte. Amén. Que sí Dios puede obrar, que sí Dios puede sanar, Amén. que sí Dios puede levantar. Sí. Nos vamos a unir y yo quisiera pedirle en esta noche al pastor Walter que pudiera levantar una oración hoy de sanidad, una oración por milagros, una oración por todas aquellas personas que en este momento están pasando momentos difíciles, que el diagnóstico no es el mejor, que los resultados médicos cada día están más deteriorados. Simplemente le puedo decir, crea. Usted que está ahí escuchándonos, si usted quizás no está enfermo, pero tiene algún familiar enfermo, quiero colocar en esta noche la petición por el pastor Guillermo Cano en la ciudad de Armenia, presidente de la Asociación de Pastores en el Eje Cafetero, quien está un poco delicado, está en la UCI, y otras personas que sabemos que están pasando momentos de enfermedad. Si usted tiene alguna persona enferma, si usted está lidiando con la enfermedad, queremos en esta noche declarar vida en tiempos de muerte. Ahí donde está, cierre sus ojitos, ahí donde está, extienda sus manos hacia la pantalla y vamos a unirnos hoy a la oración del pastor Walter. No es él, no soy yo, es el Cristo que él y yo predicamos. Amén. El único que puede producir vida, producir milagros y hacer cosas impresionantes. Pastor, por favor. Por eso, con todo lo que viene sucediendo y con todo lo que estamos viviendo, levántate. Padre amado, hoy queremos venir a ti, Padre misericordioso, a poner en tus manos, Señor Padre misericordioso, no solo, Padre bueno, a cada uno de los que están viendo, Señor, que tienen esa crisis, Padre misericordioso, sino a los que también tienen en su corazón, Padre amado, a todos aquellos que han venido sufriendo dolencias físicas y espirituales, Padre misericordioso. Hoy, Padre bueno, queremos profetizar sobre ellos vida en abundancia, Padre amado. Hoy queremos ponerlos, Señor Padre misericordioso, en tus manos, Padre mío. Aquellos que están en la UCI, Señor, aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en las casas, o simplemente aquellos que están en la oscuridad porque esa muerte espiritual, Padre Santo. Hoy, Papito Dios, queremos, Señor Padre misericordioso, que seas tú, Padre amado, que sea tu Hijo como excelente médico, Señor, en cada uno de estos corazones, Padre amado. Hoy confiamos en la palabra, Señor. Hoy sabemos, Señor Padre misericordioso, lo que es levantarnos, Señor Padre Santo. Por eso hoy, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo, Padre amado, hoy los ponemos en tus manos. Ponemos las familias, Señor. Hoy ponemos las familias, Padre misericordioso, porque cuando un miembro de la familia sufre, toda la familia sufre y toda la familia está en crisis. Pero hoy sabemos, Señor Padre misericordioso, que tu bendición está sobre las familias, Señor. Que las familias son benditas en tus manos, Señor. Y que tu Hijo nos ha enseñado, Padre misericordioso, a caminar en las crisis. Por eso hoy declaramos en tu nombre sanidad, esa sanidad que muchas veces se anhela, pero que también se cree. Y hoy lo creemos, Señor. Hoy creemos, Padre misericordioso, en la obra que está haciendo en cada uno de los corazones, en cada una de las vidas, Padre amado.
Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor, por esos milagros, Padre amado. Porque se levantarán, como dice tu palabra. Porque esa crisis será superada. Y vendrán y amarán la palabra. Y hoy buscarán tu palabra, Señor. Y hoy la palabra no solo va a ser extendida en el Evangelio, sino va a ser consultada, Padre misericordioso, por aquellos corazones, Señor, que hoy no saben qué hacer en medio de la crisis. Irán a tu palabra, Señor, Padre misericordioso, y serán levantados, Señor. Hoy, Padre bueno, hoy, Padre amado, sabemos, Señor, Padre misericordioso, que tú siempre nos quieres bendecir y tú oyes la oración, Señor. Por eso, Padre misericordioso, desde aquí, Padre amado, enviamos esa bendición sacerdotal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para esos cuerpos, Señor. Papito Dios, porque sabemos, Señor, que tu mano bendita está sobre ellos y sus familias, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, Padre amado, por lo que ya estás haciendo, Señor. Hoy lo aprendimos y lo venimos aprendiendo de Jesús, Señor. Siempre, Dios, gracias. Y hoy te damos gracias, Señor, por todos los milagros, Señor, Padre misericordioso. Papito Dios, porque cada uno de ellos darán testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en las vidas, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, durante los procesos, Señor, podamos dar testimonio, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor. Gracias, Padre bueno. Papito Dios, pero también te pedimos, Señor, por todos aquellos enfermos, Señor, con ese virus, Señor, Padre misericordioso. Papito Dios, porque te pedimos, Señor, que no se vuelva más una estadística, Señor, sino que realmente, Padre misericordioso, puedan tomarse de tu mano bendita, Señor, Padre santo. Puedan confiar en ti, Padre amado, puedan creer, Señor, en el milagro y puedan salir adelante, Padre misericordioso. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. Porque sabemos, Señor, Padre misericordioso, que hasta aquí tú nos has cuidado, Señor. Que cada día, Señor, has estado con nosotros, Señor. Que cada día has estado con esas familias, Señor, que han sentido, Señor, Padre misericordioso, tantas cosas de miedo, de susto, de temor, Señor. Pero en ti echamos fuera todo temor. Hoy sale todo temor de nuestras vidas, de nuestras casas, Señor, de nuestras familias, Padre amado. Hoy sabemos, Señor, que estamos llenos de tu Espíritu, Señor. Y todo temor está echado fuera, Señor Padre misericordioso. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre misericordioso. Yo quisiera orar en este momento por toda muerte espiritual que se ha levantado en la iglesia. Yo quiero orar hoy especialmente por las personas de Su Gloria en Mí Armenia, Su Gloria en Mí Bogotá, y portadores de su gloria en la ciudad de Granada, Villa Meta. Sabemos que hay muchas personas que quizás han sido tocadas por la enfermedad del desánimo, de la tristeza, del decaimiento. Hay muchas personas en depresión que no pueden orar. En este momento nosotros vamos a levantar una oración por la iglesia. Usted que pertenece a Su Gloria en Mí, ahí donde está, quiero que levante sus manos. Y yo profetizo sobre usted vida en esta noche. Se levanta en el nombre de Jesús, se levanta en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad, de tristeza, de soledad, todo espíritu de desesperanza, todo espíritu de desánimo, se quebranta en este momento, Padre precioso. Nosotros declaramos vida espiritual sobre la iglesia, declaramos un despertar espiritual sobre la iglesia, Padre, y profetizamos, Señor amado, que la apertura que se va a dar en las próximas semanas serán aperturas de gloria, serán aperturas de bendición, serán aperturas de abundancia, serán aperturas de multiplicación, Señor amado. Veremos tu gloria de una manera poderosa, veremos tu gloria obrar de una manera sobrenatural, Señor. Recursos sobrenaturales vendrán, Señor amado. Milagros sobrenaturales se van a gestar, Señor amado. Y tú levantarás la vida de tu pueblo, la fe de tu pueblo y la pasión de tu pueblo, Señor amado. Creemos en esta noche, Señor, que tú has removido la muerte y se han gestado milagros de vida en tiempos de muerte. En el nombre de Cristo Jesús lo creemos hoy. Amén y amén. ¡Que adoremos!
Vamos, decláralo con tu boca. Así eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Bueno, iglesia preciosa, ha sido para nosotros de una gran bendición poder estar con ustedes. Esta fue una noche, sin duda alguna, una noche de mucha bendición, Pastor. Gracias, Juan. Pastor. Fue una noche de mucha bendición haber estado con ustedes. Le damos gracias al Pastor Walter y a la Pastora Gloria por habernos permitido estar en su casa y haber fusionado hoy nuestras dos transmisiones. Bendigo, pido al Señor que bendiga profundamente la iglesia aquí en Bogotá. Amén. Que el tiempo que viene para ustedes sea un tiempo de gloria, Amén. de milagros. Amén, Pastor. Igual lo creemos que va a pasar en Armenia, Amén. un tiempo de Dios sobrenatural. Queremos, antes de partir, de despedirnos, invitarlo a que usted pueda compartir este link. Alguien quizás en esta noche va a ser bendecido, va a ser edificado, va a ser transformado por esta palabra. Amén. Y Dios mediante, mañana nos encontraremos nuevamente en nuestros programas a la hora correspondiente. Y quisiera pedirle favor al Pastor Walter que nos despidiera esta noche. Dios les bendiga a todos. Amén. Iglesia, un abrazo, muchas bendiciones. Gracias por permitirnos llegar a ustedes. Gracias por compartir. Pastor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber estado en nuestra casa, en nuestra iglesia y haber podido compartir. Los bendecimos. Un abrazo grande y bendecimos la iglesia en Armenia. Amén. Y que este sea ese nuevo tiempo, ese nuevo amanecer en el Señor. Amén. Porque el Señor está haciendo cosas hermosas. Entonces, iglesia, muchas bendiciones y vamos adelante de la mano del Señor. Y no se olvide, a pesar de las circunstancias, levantémonos en el Señor y vamos en todo momento y en todo instante a estar de las manos del Señor. Amén. Dios les bendiga. Iglesia hermosa, Dios los guarde. Mañana 7 de la noche, no sé desde dónde, pero sí sé que vendremos con una palabra de Dios para usted. Bendiciones para todos. Dios los guarde.